Buenas noches, les saluda el doctor Pablo Navarro Castillo, soy gastroenterólogo de la Clínica Digestiva Navarro en Alajuela, Costa Rica. Hoy quiero dirigirme a ustedes para explicar cómo nos enferma el coronavirus a nuestros pulmones principalmente, que es el principal órgano afectado. Y todo el mundo nos habla de los ventiladores mecánicos y que hay poquitos y que se van a acabar y que hay que aplanar la curva para que no se acaben, etcétera, y para que alcancen. Entonces voy a explicar más o menos qué es eso de la ventilación mecánica. La charla tiene bastantes conceptos médicos y voy a tratar de enfocarlos de la forma más simple posible con el fin de que la mayor cantidad de gente me comprenda, y les agradezco que compartan el video y de ser posible que me hagan comentarios de si les quedó claro o no. Para una retroalimentación para mí es importante para futuros videos. Muchas gracias de antemano. El COVID-19 es como se le llama a la enfermedad causada por el virus de tipo coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo severo de tipo 2 o SARS-2. Y ese virus, el nombre específico es ese SARS-CoV-2 porque es otro coronavirus, igual que el que daba el SARS, que fue la epidemia de hace unos años, muy similar, pero es la versión del 2019. Entonces de ahí vienen esos dos nombres que son bastante similares. Lo que causa es una neumonía, o sea, una infección en los pulmones se llenan un poco de líquido, a veces un poquito purulento o espeso, y que si la neumonía se complica más, causa una complicación pulmonar que se llama síndrome del distrés respiratorio agudo, el cual el pulmón está muy lleno de líquido y muy comprometido, ya vamos a ver cómo, y eso impide que haya una adecuada oxigenación del cuerpo. Y entonces no hay un adecuado intercambio de oxígeno y extracción del dióxido de carbono de la sangre. Entonces, cuando se presentan estas complicaciones severas, con frecuencia se requiere ventilación mecánica, que es una respiración artificial. Entonces el aparato que se requiere para eso se llama un ventilador mecánico. Primero repasemos la anatomía de nuestras vías respiratorias. Aquí tenemos las fosas nasales y la boca por la cual entra el aire, y aquí está lo que se llama la epiglotis, que es la entrada hacia la tráquea, que es un tubo que va a los pulmones. Esa epiglotis es como una puertecita que se abre y se cierra. Se abre para que entre el aire y se cierra cuando tragamos para que la comida se vaya aquí por el lado atrás hacia el esófago. Una vez que el aire entra por la tráquea, se divide en los dos bronquios principales, uno que va al pulmón derecho, otro que va al pulmón izquierdo, luego vienen los bronquioles, que son tubitos más pequeñitos, hasta que al final terminamos en unas bolsitas que son estas que se llaman alvéolos. ¿Ok? Si ven, las bolsitas están llenas de gas en el centro y por fuera tienen un montón de capilares sanguíneos. Aquí otra imagen que nos ilustra los pulmones en posición, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y cómo se va dividiendo hasta que llegamos a los alvéolos. Yo siempre hago la comparación de que el pulmón es como un árbol al revés, con la raíz aquí arriba, y cómo va tirando ramitas hasta que llegamos a las hojitas, que son los alvéolos, que son estos de acá, y ahí es donde se va el intercambio gaseoso. Imagínense las arterias afuera y los alvéolos llenos de aire adentro. Aquí hay un detalle ya de los alvéolos. Vean cómo aquí viene el bronquio, el bronquiolo, y aquí el alvéolo. Vean que es un hueco. Ahí está el aire adentro. Y por fuera
están las arterias. Las arterias chiquiticas que son capilares. Aquí se ven, aquí nos dibujaron las arterias. Vean cómo todos los alvéolos están totalmente rodeados de arterias, ¿verdad? Y entonces la sangre viene desde el corazón por una arteria que trae sangre con poquito oxígeno cargada de CO2 que se ve un poco más azul y siempre los dibujos las dibujan las venas azules. En este caso es una arteria, pero porque va saliendo del corazón. Pero entonces esa arteria se llama la arteria pulmonar y lleva sangre con poco oxígeno, llena de CO2 hacia el pulmón, libera el CO2 desde el pulmón en cada alveolo y ahí le llega el oxígeno. O sea, el pulmón saca el dióxido de carbono y mete oxígeno y la sangre que regresa al corazón ya va cargadita de oxígeno, es sangre lista para ser repartida al resto del cuerpo. Entonces, si vemos, la distribución pulmonar es de millones de estas bolsitas, todas con una arteria alrededor, cuya función es sacar el CO2 y meter el oxígeno al cuerpo, y luego volverla a llevar la sangre al corazón para que el corazón la reparta por el resto del organismo. Aquí más detalle de un alveolo al nivel microscópico. Entonces vemos cómo la arteria viene con una sangre que tiene poco oxígeno, por eso nos la pintan azul, pasa alrededor del alveolo, ¿verdad? Y mete CO2, por eso se ponen un poco más rojos los glóbulos rojos, y mete oxígeno y saca CO2. O sea, mete oxígeno y saca dióxido de carbono. Y todos sabemos que los seres humanos, cuando hacemos nuestras actividades, y en general los seres del mundo animal, producen CO2 en su respiración y lo expulsan. Ese dióxido de carbono pasa fácilmente por esta pared que es delgadita. Vean, aquí hay una capa de células que es la pared de la arteria, y aquí está otra capa de células pulmonares que es la pared del alveolo pulmonar. Y si ven aquí dice líquido, hay una capita azulita, eso se llama, le decimos los médicos, el factor surfactante. Es como un aceitito que rodea por dentro el alveolo y lo que impide es que el alveolo se desinfle del todo. Es como lo hace elástico, como para que se infle fácilmente y se desinfle. Porque imagínense que esto cuando uno respira se hace más grande, se llena más de aire, y cuando uno bota el aire esto se hace más chiquitico. Y entonces tiene un constante movimiento. Pero vean que la capita acá es una capita delgada, no hay mucho líquido ahí y hay un intercambio fácil para que entre el oxígeno y salga el CO2. ¿Ok? Eso es lo normal. Entonces, ¿cómo nos afecta el virus? Primero ya sabemos que no tenemos que tocarnos la cara porque el virus nos va a entrar o por la boca o por los ojos o por la nariz. Si nos pica un ojo tenemos que irnos, lavarnos bien las manos durante 30 segundos, rascarnos el ojo y una vez que nos rascamos el ojo volvernos a lavar las manos para no seguir contaminando a la demás gente. Usualmente nos contaminamos porque tocamos con una mano alguna superficie que tenía algún virus y nos rascamos el ojo o nos metimos el dedo a la boca o a la nariz, y entonces ahí es donde nos contaminamos. Entonces, si ustedes han visto el virus por todo lado, le dicen coronavirus porque tiene como unas pelotitas, unas espículas afuera. Y esas proteínas, por acá creo que tengo un dibujillo del virus, ¿sí? Tal vez acá lo vemos un poquito más grande. A ver. Ahí se ve un virus que tiene un montón de palitos azules. Esos son las espículas. Y si ustedes ven, hay una cosita roja abajo en la célula que es como un receptor. Entonces, cuando entra la célula, se une a ese pedazo de la célula, y ya estoy hablando de la célula pulmonar, que es donde el virus busca desde que entró por la boca o por la nariz. Y entonces el virus lo que ocupa es reproducirse. Entonces, el virus entra a la célula pulmonar por acá,
se reproduce usando la célula pulmonar, hace muchos virus y sale. ¿Okay? Y los virus entonces salen de la célula pulmonar sin dañarla. Solo usa los pulmones para multiplicarse, porque el virus es una sustancia que una célula no es una célula, no está totalmente viva. Es una partícula que lo que busca siempre es reproducirse. Entonces el virus entra, no daña la célula, usa las organelas, las estructuras de la célula para multiplicarse y luego salen muchos virus. Entonces veamos esto en detalle. Primero, el virus se une a la célula pulmonar. Hay una proteína externa del virus, que es esta azulita que está aquí a todo alrededor, que se une con una proteína nuestra, que es esta que parece aquí como unas hojitas unas orejitas de conejo, ¿verdad? Que se llama la proteína receptora de la enzima convertidora de angiotensina 2, de la ECA2, que está en la membrana externa de la célula. Y entonces, cuando estas dos se unen, vean que aquí, si ustedes notan, la capa, en este dibujo, la capa externa de la célula pulmonar, esta célula es nuestra, esto es un virus, esto es un virus, esto es un virus, pero esto es nuestra célula. Esta capa externa está pintada de amarillo, y está pintada de amarillo al propio porque es de grasa. Muchas de nuestras células, casi todas, tienen grasa afuera, en la membrana externa. Y el virus, este bandido, tiene grasa aquí afuera. No sé si ven una proteína azul por acá, una proteína roja por acá, y en medio de estas dos está la capa de grasa. Por eso es, como el virus está rodeado de grasa, si nosotros nos lavamos las manos con jabón, destruimos el virus, porque el jabón arrastra la grasa y deja todas estas proteínas sueltas y no amarradas por la capa de grasa que lo protege. Pero entonces, como el virus tiene una capa externa de grasa muy parecida a la de las células de grasa, cuando el virus se une a esta proteína y entra dentro de la célula pulmonar, se une a la membrana de la célula pulmonar y se abre. Es como una fusión, ¿ok? Y entonces, si ustedes ven dentro del virus hay como una cadenita que parece como un rosario, una cadenita interna. Eso es la información genética. La información genética viene en forma de ARN, que es parecido al ADN de nosotros, pero es un poquito diferente. Y entonces el virus libera dentro de la célula ese ARN, y entonces el virus se aprovecha de las organelas de la célula, o sea, de los aparatos que hay dentro de la célula para producir proteínas que requerirán los nuevos virus, como la proteína de la espiga de la membrana. Entonces vean cómo estaban aquí las proteínas originales del virus, y aquí esto, que es el aparato de Golgi, una estructura que está dedicada dentro de las células a producir proteínas, me está haciendo proteínas de virus nuevas. Ve, aquí hay proteínas de estas azulitas y de estas rojitas. Entonces, dentro de la célula empiezan a hacer esa información genética que viene dentro del virus, hacen nuevas proteínas. Aquí sigue haciendo la proteína, y las nuevas proteínas entonces se reagrupan de nuevo y aprovechan que por aquí hay membrana y agarran un poco la membrana y empiezan a formar un nuevo virus. Resulta que ya que está todo ahí enmarcado, de nada más salen, y de repente tenemos los nuevos virus se fusionan con la membrana externa de la célula y salen de una forma similar a como entraron, sin dañar a la célula. ¿Qué pasa? Bueno, la célula no sufrió daños, pero dentro de la célula y afuera de la célula se regaron estas proteínas. Ahí quedaron residuos de estas proteínas. Y el cuerpo es muy sincero con el sistema inmune. Entonces, la célula agarra esta proteína, digamos este pedacito azul, y dicen, vieran qué raro, yo tengo esto aquí adentro y no sé si esto es mío o no. Y entonces lo enseña aquí afuera, y entonces el sistema inmune reconoce que esa célula tiene algo raro ahí adentro y la mata.
Entonces es nuestro mismo sistema de defensa, los glóbulos blancos que están en la sangre, que son nuestro sistema inmune, los que matan la célula pulmonar. Entonces, si el virus del síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus tipo 2, solo usa el pulmón para reproducirse sin dañarlo, ¿por qué nos enfermamos de la enfermedad COVID-19? Precisamente por eso, porque el sistema inmune reacciona. El sistema inmune detecta al virus y reacciona contra él. Al fin y al cabo, esa es la función del sistema inmune, defendernos. Entonces, cuando a mí me hablaron la primera vez del sistema inmune, yo era un chiquillo y estaba leyendo un libro que se llamaba El porqué de las cosas y me explicaron que cuando uno se rompía o lo picaba un zancudo, entraban las sustancias oscuras, y aquí estoy haciendo una comparación con la piel para luego llevarla al pulmón. Había unas celulillas, que eran los glóbulos blancos, que liberaban una sustancia. En ese momento no me explicaron que esa sustancia se llama histamina, pero que la histamina, esa sustancia, llama a más glóbulos blancos que se terminan comiendo las bacterias. Pero vean, si ustedes comparan un dibujo inicial con un dibujo posterior, van a ver que en el dibujo de este lado, el que dice B, la arteria, que es esta, vean que hay una pared de la arteria, aquí está la otra pared de la arteria, está más ancha, está más dilatada, por ahí pasa más sangre. Si ustedes ven, la pared está más, la piel está más roja y está llena de líquido. Todo esto que se ve acá como un volcán es líquido. Y hay, por supuesto, más células inflamatorias, ¿verdad?, que se están comiendo todas las bacterias que entraron por ahí. Lo mismo con un virus, también harían eso. Y si ustedes ven, aquí entre las células de la pared de la arteria, están pasando células para afuera, y ahí se abren espacios que permiten que pase líquido para afuera. Y entonces por eso se nos hacen las ronchas. Una roncha no es más que una respuesta inflamatoria de la piel. Donde hay inflamación, hay hinchazón y se pone rojo y se pone caliente. Ahora, imagínense una inflamación de todo el pulmón. Se pone todo lleno de líquido y todo inflamado internamente, lo cual, ¿qué pasa en el pulmón? Pues nos llena de mocos todo internamente el pulmón. Ahora, esta otra diapositiva se las puse para que vean lo que hace, lo que les traté de decir antes que hacen las células, ¿verdad? Esta, digamos, es la célula pulmonar, ¿verdad? Y yo les había dicho que dentro de la célula pulmonar quedaban pedacitos del virus, de los que no se usaron. Pero entonces esa célula tiene un complejo, que en medicina le decimos complejo de histocompatibilidad mayor, pero digamos que es un nombre muy complicado, que presenta, vean, el mismo cuadrito, el pedacito de virus que quedó ahí metido, estorbando, lo presenta afuera y lo enseña. Así vean que hasta aparece una manita y dice, hey, aquí tengo esto, ¿será bueno o será malo? Y las células del sistema inmune, que es esta que está acá, ya ha habido otras células que la han entrenado y le han dicho, cuando usted vea un triangulito de estos amarillos, mátelo. Entonces, esa célula se une a ese receptor, detecta que esa célula está inflamada y tira una proteína que se llama una perforina de perforar, y lo que hace es un hueco a la célula del pulmón, que era esta de aquí arriba, y hace que la célula se desinfle, que se le salga el líquido interno de la célula y la célula se muere. Muerto el perro, acabada la rabia. Si matamos las células que tienen virus adentro, el virus se deja de multiplicar y curamos el virus. Por eso es que nuestro sistema inmune nos genera un daño intencional para protegernos. ¿Ok? Entonces, esto es una imagen ahora de los alveolos del pulmón. Aquí tenemos, esto en azul es donde pasa el aire, ¿verdad? Y se acuerdan que había bolsitas de alveolos y por afuera están las arterias. Aquí nos dibujaron una arteria, por aquí nos dibujaron otra arteria. Pero vean que nos dibujan estas células como naranjaditas que están dentro de los alveolos. Esos son glóbulos blancos que se llaman macrófagos, ¿verdad?
están al lado adentro, donde hay aire. Y entonces esos macrófagos, si llega una bacteria o un virus como estas que nos dibujaron acá, reaccionan. Reaccionan y dicen, ah, oh, aquí hay algo raro, y empiezan a comérselo y liberan una sustancia, la famosa histamina. Vean que la histamina se relaciona a las alergias y a las hinchazones. ¿Por qué usamos para las alergias esos medicamentos que se llaman antihistamínicos? Porque si bloqueamos la histamina nos dejamos de hinchar, por eso se nos acaban los mocos cuando tomamos antihistamínicos y se nos secan. Entonces, la histamina llama, es como un grito que pegan estas células. ¡Hey, aquí estoy! Y ocupo ayuda, ocupo más células de glóbulos blancos que vengan a destruir estos bichillos que me encontré, que no sé qué son, pero que resulta que eran los virus. ¿Ok? Entonces, liberan sustancias que claman por ayuda, hay inflamación, llegan más glóbulos blancos a destruir los virus y las células habitadas por los virus. Ya dijimos que destruyen tanto los virus como las células que están infectadas. Entonces, lo que tenemos en un paciente que se va a complicar, eso no ocurre en todos, pero los que se van a complicar es que al principio tenemos esos conductillos donde se da el intercambio gaseoso que se llaman alveolos. Al principio están llenos de aire y luego se van inflamando y se van llenando de líquido, se van llenando de líquido, se van llenando de líquido y terminan llenos de líquido, lo que nos impide el paso del intercambio gaseoso. Veámoslo más en grande. Entonces, el virus llega y hace que se liberen sustancias que generan inflamación como la histamina. Aquí nos pusieron la histamina en H. Y vean cómo aquí está la pared todavía delgadita, ¿verdad? Por acá viene la arteria con la sangre que está un poco oscura y luego se da el intercambio gaseoso y luego sale la sangre ya con oxígeno. Eso es lo normal. Y nos dibujan como muy brillante esto porque ahí adentro está esa capilla de líquido que es como el aceite que les dije que se llama el factor surfactante. Eso evita que el alveolo, que esta estructura se desinfle por completo. Entonces, cuando se libera la histamina, vean cómo cambió el espacio acá. Si magnificamos la imagen acá, vemos que una pared pega directamente con la otra. En cambio, en esta, que ya tiene efecto de la histamina, vemos que hay más espacio en blanco de una pared, la de la arteria, con la pared del alveolo, con la pared del pulmón. Hay más espacio por acá, ¿ok? Eso me dice que hay líquido que se está regando, porque la histamina, aparte de células, jala líquido inflamatorio, igual que las ronchas de la piel, por eso empecé con eso, uno se hincha porque hay un montón de líquido. Igual está pasando en el pulmón, se está hinchando, está jalando, la histamina está jalando células y está jalando líquido. Entonces genera que los capilares dejen salir líquido alrededor del alveolo. El líquido sale en exceso y viene cargado de células inflamatorias, glóbulos blancos, que luchan contra el virus. O sea, esas células llegan ahí y llegan a ayudar, llegan a matar el virus, ¿verdad? Sin embargo, como efecto secundario traen este nivel de líquido que lo ponen acá en amarillo y es un líquido espeso, ¿ok? Además, el pulmón se está lesionando y ese factor surfactante que evitaba que el alveolo se desinflamara se deja de producir. ¿Por qué? Porque como estas células, las capas internas, esta de acá son las células pulmonares y esas son las que se infectan con el virus, las células que llegan a ayudar nos matan esta capa interna de células pulmonares, nos destruyen el alveolo y entonces no se produce el factor surfactante, además de que el espacio que hay para el intercambio gaseoso se disminuye, ¿verdad? Entonces el factor surfactante desaparece, los alveolos empiezan a encogerse y a no estar llenos de aire, sino más bien de líquido, y el intercambio de gas se da muy mal, el oxígeno entra, pero no llega a la arteria, y el dióxido de carbono trata de salir, pero no lo logra porque hay
una gran capa de líquido y de inflamación impidiendo el contacto entre ambos. Entonces, dentro del alveolo se impide el intercambio gaseoso, esa entrada de oxígeno a la sangre y salida de CO2. Y ya para terminarla de hacer, porque como dice el dicho popular, éramos muchos y parió la abuela, esta inflamación tan severa a largo plazo nos puede generar fibrosis, que es como una cicatriz. Y entonces se engruesa este espacio, vean lo que grueso está ya entre la pared del pulmón y la arteria. Y ahí aparece fibrosis, que es una cicatriz, y eso impide un adecuado intercambio de oxígeno. Y el problema cuando hay fibrosis es que es para toda la vida. Y sí hay descritos que algunos pacientes que estuvieron graves, y no son tan poquitos los pacientes que les pasa eso, que estuvieron bien graves, logran salen con fibrosis después de la infección por el coronavirus. Entonces, perdonen que sea necio y que repita a veces los conceptos. Aquí les tengo otro alveolo dibujado, ¿verdad? Ya está lleno de líquido, aquí se ve el líquido. Y lo que quería ver era enseñarles eso en una magnificación de, aquí está el capilar abajo, del área. Y entonces lo que quería enseñarles acá, aquí está una capa del capilar de un lado y la otra capa del capilar del otro lado, pero quería que vieran cómo se ensancha entre una célula y otra, como que se abre un espacio. ¿Okay? Eso es una fuga capilar y eso permite que el líquido se fugue hacia el alveolo, que es esto que está aquí arriba, y se llene de líquido, y también que se llene de líquido este espacio que hay entre la célula pulmonar de aquí arriba y la célula del capilar aquí abajo. Entonces se pone un montón de líquido acá que lo que nos va a hacer es una dificultad terrible para que el oxígeno salga, y el CO2 salga. Entonces, otra vez repito la misma idea, perdonen que lo haga 3 veces. Por acá tenemos un bronquiolo, este es un pulmón sano. Aquí tenemos el espacio alveolar normal, ¿verdad? Aquí esto es lo que se llena de aire. Esta es la célula pulmonar, la que le encanta al COVID infectar, y entonces que cuando esté infectada llega el sistema inmune y la destruye, ¿verdad? Para que no sigan infectándose más. Y aquí están los macrófagos, que son esos glóbulos blancos, que se encargan de detectar cualquier cosa que haya mala. Este es la célula que cuando detecta que esta célula le enseñó en la manita que tenía un virus ahí adentro, esta es la que hace el escándalo y llama a un montón de glóbulos blancos desde aquí abajo. ¿Ok? Y por acá hay un fibroblasto, que son células que normalmente que tienen la capacidad de hacer fibrosis, pero que en un pulmón normal ahí están quediticos. Vean que aquí está circulando la sangre sin mayor problema, este es un paciente normal y sano. ¿Ok? Pero el paciente se enfermó. Y entonces donde se enfermó, se dio cuenta el macrófago que estaba algo mal, se activó, ¿verdad? Se activó el macrófago y empezó a liberar sustancias. Libera un montón de sustancias que me llaman a inflamarme. Entonces se activa el macrófago, se da atracción de líquido y más glóbulos blancos hacia el pulmón. Vean acá, este es un glóbulo blanco, este es un glóbulo blanco, este es un glóbulo blanco. Aquí está llena, en el punto 2 hay más glóbulos blancos yéndose hacia el pulmón. Y si ustedes ven, por aquí ya se llenó de líquido el pulmón, ¿verdad? Y si ustedes ven también, nuevamente, aquí la pared de las células pulmonares y por acá la pared de la arteria, del capilar. Y vean cómo se extendió el espacio. Aquí ahora hay un montón de líquido desde el pulmón hacia el capilar. Mientras que si vemos el lado sano, cuando estamos sanos, el espacio es pequeño. Veámoslo acá que están las dos a la par. El paciente sano tiene una distancia, el aire una distancia muy cortita que recorrer, mientras que el oxígeno, que llega como hasta acá, porque esto ya es inundación, tiene una distancia casi insuperable para vencer y difundirse en este paciente que ya está enfermo y tiene esta grave complicación que se llama síndrome del distrés respiratorio del adulto. Y por último, lo de la permeabilidad capilar. Vean cómo se abren espacios. Aquí lo puse en el número 3.
Esos espacios facilitan la salida de líquido y facilitan la salida de células, ¿ok? De células glóbulos blancos. Hasta se salen dentro del alveolo sangre. Hay glóbulos rojos también que salen. Entonces, llega más y más líquido. Acá, el líquido dentro del alveolo nos altera el intercambio gaseoso. El oxígeno de la sangre baja y el dióxido de carbono sube. Entonces nosotros vemos que el paciente está mal porque el oxígeno se le baja. Llega un momento en que el paciente hace un esfuerzo extra por respirar más fuerte para tener un buen oxígeno, pero deja de poder respirar, se cansa y si no le ponemos un tubo en la boca para que respire artificialmente, se va a morir. Entonces el paciente deja de poder respirar y ocupa ventilación artificial y finalmente tiempo después, con o sin ventilación artificial, porque algunos no la ocupan, puede que genere colágeno, porque se acuerdan que les abría el fibroblasto antes. Bueno, pues aquí está el fibroblasto, ya en este caso que se activó, está produciendo procolágeno y colágeno, que son lo que termina haciendo después fibrosis, o sea, cicatriz. Entonces aquí hay una imagen, para que entiendan lo de la fibrosis pulmonar, de los alveolos bonitos y sanos. Vean que la pared de cada alveolo es delgadita, mientras que aquí tenemos un alveolo con fibrosis pulmonar. Vean cómo la pared del alveolo se engruesa por cicatriz. Obviamente el gas aquí se intercambia menos, va a costar que pase más el gas, el oxígeno hacia la sangre y de la sangre que pase el dióxido de carbono hacia el pulmón. Entonces, es la respuesta para eliminar el virus la que termina generando el daño del pulmón. El daño pulmonar es el que complica a los pacientes, casi siempre los pacientes mueren de complicaciones pulmonares. Y la fiebre es por lo mismo. Si ustedes se tocan una roncha, la roncha está caliente. Es porque la inflamación, aparte de hinchazón, se asocia a calor y a rubor. Le decimos los médicos que es como que se ponen rojas las áreas. Entonces, la fiebre es una manifestación de todo el cuerpo de que hay una inflamación, una infección severa dentro de los pulmones. Puede haber diarrea en un buen porcentaje de los pacientes porque también este receptor para el virus existe en el colon, entonces es común que haya diarrea. Hay datos conflictivos, pero hasta un 40% de los pacientes hacen diarrea. Y también se ha visto que un síntoma temprano es la anosmia, que es cuando el paciente deja de oler. Es un síntoma que presentan algunos pacientes. Entonces, ¿cómo se observa este montón de líquido dentro de los pulmones en la vida real? Bueno, pues primero aquí tenemos una placa de tórax de un paciente que no tiene nada. Vamos a ver, por acá se ve el corazón. Aquí esto negro es un pulmón muy llenito de aire, por eso se ve negro, el aire se ve negro. Aquí está otro pulmón. Aquí esta es la panza, el abdomen. Por aquí está la tráquea, que es esa estructura por donde respiramos. Y aquí está, inclusive se ve un bronquio de un lado y otro bronquio del otro lado, y los pulmones limpiecitos. Cuando alguien tiene una neumonía, se empiezan a poner manchas blancas por acá, y manchas blancas por acá, y manchas blancas por acá, y cuando tiene un distrés respiratorio, la placa se ve muy blanca, casi no se ve pulmón negrito. ¿Okay? Esta es un rayos X de un paciente con distrés respiratorio. Vean, por aquí veo un poquito de pulmón sin tanta secreción, por aquí otro poco, pero vean, aquí se ve un acúmulo de moco que afecta mucho a ese paciente. Este paciente es un paciente muy grave que está en muy mala condición general. Y esto es un TAC. Un TAC, esto del centro es el corazón, aquí en la A y la B y la C, pero esto es el pulmón, debería verse todo negro, y vean cómo aquí en el centro hay una gran área de infección lleno de moco. Aquí esto todo está lleno de moco y hay poca ventilación. Aquí esto abajo también está lleno de moco y aquí más bien sí hay aire bien, se ve negro, ¿verdad? Y por acá también, este es otro corte más bien como atravesado y se ven muchas áreas blancas que no tienen una adecuada perfusión de gas, y otras áreas más negrillas que es con lo que se le está jugando el paciente para respirar y no morirse. Entonces vean cómo
Por todo el pulmón en este paciente que tiene COVID-19 hay infiltrados, o sea, hay acúmulos, como decir, de pus intrapulmonares. Entonces, el paciente con COVID-19, con la enfermedad por coronavirus, tiene un pulmón enfermo, muy afectado. Si la respuesta inmune es fuerte, se llena de líquido espeso y eso impide el proceso de la respiración. Y los casos más severos requieren ventilación mecánica, respiración artificial. Una teoría de por qué a los niños les da menos fuerte es porque los niños tienen un sistema inmune menos maduro y a veces montan una reacción contra el virus menos agresiva. Y al ser menos agresiva, entonces se llenan menos de líquido en los pulmones y les va bastante bien. Entonces, ya casi terminamos. ¿Qué es un ventilador mecánico? Es un aparato que le introduce aire con oxígeno concentrado al paciente que no puede respirar por sí solo. Vean, aquí está una pantalla de control, una serie de mangueras que van a un tubo que tiene metido el paciente por la boca. Y entonces por una de estas mangueras meten el aire y por la otra sacan el aire con oxígeno, meten aire, saca aire, meten aire, saca aire. Esto tiene una serie de computadoras súper complejas. Cada ventilador vale como $30,000 porque tiene unas computadoras súper complejas que me controlan la presión del paciente, la presión del aire con que se entra y controlan también el volumen exacto de aire que se le mete. Ustedes entenderán que no ocupa el mismo volumen un señor que mide 1,60 m de alguien que mide 2 metros. Entonces, de acuerdo a la altura del paciente, se calcula cuánto volumen ocupa para cada respiración. O sea, con volumen me refiero a cuánta cantidad de aire hay que meterle en cada respiración. Y eso se calcula exactamente de acuerdo a la altura del paciente, al peso ideal del paciente. Y eso solo una computadora lo hace adecuadamente. El ventilador por sí mismo no cura al paciente, lo que hace es mantenerlo vivo. O sea, básicamente le da la función de respirar que el paciente la pierde o la iba a perder porque se cansa o porque tenía muy mal patrón dentro de los pulmones. Entonces, lo que da chance es que el paciente siga vivo para que el sistema inmune se encargue de eliminar el virus. Claro, tener un tubo metido en la boca hasta el pulmón hace que por ahí tal vez pueda entrar una infección. Entonces, a veces, tras de cuernos palos, muchos pacientes por coronavirus al final no los mata la infección, sino que se mueren un mes después, mes y medio después, porque les entró una infección por una bacteria. Entonces los complicó el coronavirus y los terminó de matar una bacteria que les entró después. Eso pasa muy a menudo. Pero entonces este es un tratamiento de soporte, ¿okay? Es una máquina muy especial. Por ahí vi un meme que decía, si las personas supieran cuántos médicos saben usar esto, no estarían en la calle, no estuviera en la calle ni una mosca. En realidad ese aparato, a mí me hizo mucha gracia, ese aparato es un laringoscopio. Por cierto, yo sí lo sé usar bastante bien, gracias a Dios. Pero es un laringoscopio que es un aparato que se usa para colocar los tubos en la garganta. Esto es un mango, uno lo agarra ahí, esto tiene una luz en la punta y esto se pone atrás de la lengua y uno puede ver las cuerdas vocales ahí. Cuando usted ve las cuerdas vocales con la luz, usted mete el tubo endotraqueal, que es este de acá, a través de las cuerdas vocales. El asunto es que entiendan que entubar a alguien, ponerle, o sea, ya de conectarle un ventilador a alguien es algo muy delicado, que se hace solo en cuidados intensivos o en emergencias y generalmente lo hacen los especialistas. Es por eso es que dicen que cuántos médicos saben usar eso, porque uno lo aprende a usar porque uno hizo una especialidad, pero como médico general es difícil que uno tenga la opción de usarlo. Hay situaciones, por ejemplo en los hospitales rurales es más común y antes era más común que uno lo usara. Hoy en día cada vez hay más especialistas y más miedo a demandas, entonces más bien para uno hace unos años era más fácil que hoy en día. Sin embargo, el que se interesa en hacerlo lo aprende a usar y lo usa bien, además de que ahora hay modelos
plásticos para aprender a usarlos. Entonces, en realidad, yo diría que la mayoría de médicos deben de saber usarlo. Yo me sentiría tranquilo de que sea así. Sin embargo, no todos han tenido la oportunidad de usarlo en vivo y en directo en una emergencia. Y eso lo dan los años y lo dan el lugar donde uno trabaja, porque obviamente es más fácil que uno esté usándolo constantemente si trabaja en emergencias de cualquier hospital que si trabaja en un EVAIS donde difícilmente le va a llegar algún paciente que tenga que entubar en ese momento. Y igual yo fui médico de Cruz Roja, entonces era un fiebre, entonces cuando yo iba a mi EVAIS yo siempre llevaba mi laringoscopio y ahí lo tuve, nunca lo tuve que usar, pero alguna vez sí me tocó parar en un accidente y usarlo. Pero bueno, eso es una historia antigua. Entonces, este es el tubo endotraqueal. Esto es lo que queda dentro del paciente. Es un tubo por acá, por este lado entra el aire y se conecta el ventilador, las mangueras. Más o menos la boca del paciente queda acá, como a esta altura. Y este pedazo va dentro del paciente a través de la boca. Y más o menos esto entra en la tráquea. Si ustedes ven, aquí hay un globito. Ese globito entra desinflado. Aquí ya lo ven inflado ustedes, pero entra desinflado. Y una vez que usted ve que el tubo está adentro, infla ese globito, lo infla por esta jeringa, por este canal. Y eso, al estar inflado, evita, imagínense que aquí afuera está la tráquea, evita que cualquier sustancia se le meta hacia el pulmón. O sea, le da una protección para que el paciente no broncoaspire, que es cuando el líquido del estómago se va hacia los pulmones. Entonces, el aire viene del ventilador, entra por acá, pasa por este tubo y aquí lo libera en la tráquea y ahí se va a los pulmones. ¿Ok? Este baloncito nos ayuda a que no entre líquido hacia aquí adentro y además nos sostiene el tubo porque hace presión contra la tráquea y entonces hace que el tubo no se salga. Entonces también es como el amarre del tubo endotraqueal. Eso es lo que metemos, ayudado del famoso aparato del meme que el meme lo que nos quiere decir es que se ocupa un especialista bueno para poder ver los pacientes del coronavirus grave y no hay tantos especialistas ni hay tantos ventiladores, entonces que si supiéramos lo difícil y lo complicado que va a ser eso, no estaríamos en la calle. Entonces ahí está ya los dos aparatos juntos en un diagrama. Aquí vean cómo les dije que eso era un mango, que esto se ponía atrás de la lengua y aquí debajo del laringoscopio se pone el tubo endotraqueal. Vean, aquí está la tráquea, aquí está el balón desinflado, entrando la tráquea, ahí ya quedó anotado y nada más aquí yo meto una jeringa, inflo este balón y ese queda ahí apoyado y bien amarrado. Así es como se entuba a alguien. Aquí ya nada más me falta colocar la mascarita esa que transmite aire mientras llega el ventilador, que es la máquina que ya le da la ventilación adecuada. Ya vamos a ver imágenes de esas. Este es un ventilador, vean acá el tubo endotraqueal, siempre hay un amarre para que el tubo no se salga. Vean dos mangueras, una entrando y una saliendo. Y vean la megacomputadora que tiene esto, un diagrama de los pulmones, da curvas de presión, etc. Son máquinas sumamente complejas que permiten calcular cuánto aire exactamente entra o cuánta presión exactamente entra para darle cada respiración a un paciente. Porque si usted le mete mucho volumen de aire, más aire del que debe, o le mete mucha presión, es igual que si usted infla un globo más de la cuenta, lo revienta. Le vamos a reventar los pulmones al paciente. Y si usted le mete muy poco aire, es como cuando usted intenta inflar un globo y no lo infla bien. Hará que el paciente entonces no se le inflen los alvéolos y tenga un déficit de oxígeno. Esto es un ambú. Es una bolsa que sirve para dar ventilación a los pacientes mientras están en paro cardíaco. Cuando uno está en paro cardíaco usa este aparato porque es portátil y está en todo lado. Y también se usa cuando alguien está entubado, conectado a un ventilador, pero tal vez lo vamos a llevar a tomarle una radiografía o a alguna otra parte del hospital o lo vamos a pasar de cuarto, etc. Se le conecta esa bolsa y entonces uno con una mano estripa esto y le tira aire por acá, y le tira aire por acá. Pero uno calcula más o menos a ojo buen cubero cada cuánto lo hace y no es posible para uno saber la presión exacta que está poniendo ni el volumen exacto que está poniendo y probablemente
si el que está dando ambú es un hombre muy fuerte y con una mano muy grande, va a dar un volumen mayor que si es una enfermera de manito pequeña y más débil. Entonces es algo bastante inexacto que sirve para periodos cortos de tiempo y sí mantiene vivo al paciente porque le da oxígeno puro, pero no da todas esas circunstancias que sí da el otro ventilador que me permite mantener ventilado al paciente de la mejor forma. Entonces aquí vemos a un paciente en paro cardíaco, vean que le están dando masaje, ventilado con ambú. Eso es el ambú en uso. Entonces, por un lado, tenemos un ventilador mecánico computadorizado que vale $20,000 o $30,000, y por otro lado está esta buena intención que ha tenido la UCR Realtek de hacer un aparato que me estripe me opere un ambú mecánicamente. Entonces es una buena intención y podría ser que los lleguemos a ocupar cuando se nos acaben los ventiladores, si no seguimos, no aplanamos la curva. Pero por favor a mí guárdeme uno de este lado, ojalá se aplane la curva y me alcance para mí, si es que Dios quiere que yo caiga en eso, o a mi familia, y no recurrir a este que no me va a controlar ni el volumen, ni la presión, nada. Este solo puede controlar la frecuencia que se le da. Entonces obviamente el paciente que use este ventilador es algo temporal probablemente, espero, mientras aparece uno de estos, ¿verdad? O si es permanente, posiblemente el paciente, imagínense que eso es un paciente muy grave, probablemente con esto no va a sobrevivir mucho tiempo porque ya vimos que ese es un sistema bastante más básico. Entonces, me encanta hacer la comparación con una bomba, ¿verdad? Cuando ustedes inflan una bomba, al principio tienen que meter mucha presión para empezar a inflar la bomba. Ya cuando la bomba se infla un poquito, se va fácil hasta que la tienen ya bien inflada y entonces vuelve a acostar otra vez porque ya no estira más, ¿verdad? Entonces, el que infla la bomba, el chiquito, es el ventilador mecánico y la bomba son los pulmones de uno o el alveolo. Entonces, obviamente, uno quiere, para que sea fácil, si usted quiere estar inflando y desinflando una bomba, lo que usted tiene que hacer es no desinflarla totalmente, sino desinflarla como hasta la mitad y volverla a inflar, y no inflarla totalmente y volverla a desinflar hasta la mitad y volverla a inflar y volverla a desinflar. Eso solo se logra con un ventilador que le puede calcular a usted la presión, porque entonces el ventilador nunca llega a la presión a cero, que sería con la bomba totalmente desinflada, sino que mantiene una presión base, que sería dejar la bomba a medio inflar. Eso facilita que el aire entre y salga mejor. Entonces esa es como la principal desventaja de esta máquina hechiza, que no tiene esa capacidad de mantener una presión de base que nunca quite, mientras que esta sí, esta le deja siempre un poquito inflado el pulmón. Le mete aire nuevo, le saca aire, pero no le saca todo el aire. Este probablemente le va a sacar todo el aire y entonces tiene desventaja en ese sentido. Entonces, el ventilador evita que los alvéolos se desinflen, los mantiene llenos de aire, o sea, nunca llega a la bomba toda desinflada, cambian el aire constantemente y también perciben si la presión es muy alta para evitar meter más aire y dañar el pulmón. El ventilador de repente empieza a sonar muy alta la presión, muy alta, no lo dice, suena una alarma y entonces uno corre a ver y ve que están peleando muy alto y le cambia los parámetros, y de esa forma un ventilador computarizado nos protege un pulmón. Todos los ventiladores y las camas de útil de cuidados intensivos, de unidad de tratamiento intensivo, son recursos limitadísimos en este país y en el mundo entero. Y entonces aquí voy a hacer un poco de números para que nos demos cuenta de la posible magnitud del problema. Con los 200 y resto de ventiladores que está comprando la caja, más o menos vamos a llegar a 650 ventiladores mecánicos. Siempre hay pacientes que han tenido infartos, que han tenido operaciones, que han tenido accidentes de tránsito o cualquier otra enfermedad que hace que se ocupe un ventilador mecánico por lo que ya tenían, que no tienen COVID-19. Y digamos que de esos 650, 200 ventiladores van a estar ocupados por esos pacientes que tenían otra cosa. O sea, nos quedan 450 ventiladores. Esto es un cálculo, una estimación del doctor Navarro. Este número sí es cierto.
Esto es una estimación, puede que sean más o pueden que sean menos, ojalá sean menos. Y esto no es una estimación, esto es una estadística que se sacó en China, que más o menos el 3% de los pacientes ocupan una ventilación mecánica. Más o menos de todos los pacientes, el 20% hacen neumonía. Vean que esto nunca ha sido nada sencillo. 20% hacen neumonía. Pero muchos de los que tienen neumonía no ocupan ventilador. El 3% sí les llegan a ocupar. Entonces, si nos quedaban 450 ventiladores, y este nuevamente es un cálculo del doctor Navarro, que no es oficial, no es de la caja, etcétera, y no soy estadístico para decirles que está totalmente bien hecho, aunque creo que sí. Si tenemos 450 ventiladores, alcanzarían para atender los pacientes que ocupan ventilación si la cantidad de enfermos en un momento dado no pasa de 15.000 pacientes. Usted dice, ay, qué dicha, si apenas vamos por 200 y resto, y entonces estamos muy largo de 15.000. Yo no sé si ustedes llegaron a ver que el Ministerio de Salud calcula que entre un 20 y un 60% tarde o temprano de la población vamos a tener coronavirus, o va a tener coronavirus, Dios sabrá si a mí me va a dar o no. Pero resulta que, ¿cuánto es 15.000 pacientes? 15.000 pacientes es menos del 1% de la población de Costa Rica. Si ustedes ven, 5 millones de personas, 5 millones de personas viviendo en Costa Rica, el 10% que serían 500.000, el 1%, 50.000. 15.000 no llega al 1%, de hecho es el 0.3% de la población de Costa Rica. O sea, tenemos que hacer la curva súper plana para que nos alcance el sistema de salud que tenemos, que es un sistema fortísimo, pero esto es una epidemia que nunca antes se ha visto y Dios nos agarre persinados y en la casita guardados para que esa curva esté plana. Recuerden que ya yo hice un video que les recomiendo ver donde explico qué es lo de bajar la curva, porque hay que bajar la curva porque si no, no nos van a alcanzar ni los ventiladores ni los médicos especializados. Y entonces este meme también me hizo gracia. Si no quieres que tu gastroenterólogo maneje tu ventilador, quédate en la casa. Y esto hace referencia a que en Europa, donde los hospitales no dan abasto, los gastroenterólogos dejaron de hacer gastroscopías y se pusieron a trabajar como intensivistas, porque en realidad uno sí recibió algo de formación de eso. Claro, obviamente uno tiene años de no hacerlo y uno preferiría no hacerlo. Sin embargo, uno está preparado y, por cierto, hoy los gastroenterólogos recibimos toda una clase de 3 horas de ventilación mecánica. Todos en el país nos la dieron vía virtual. Éramos más de 100 oyéndolo. Y entonces, pues algo más afiladitos estamos, porque nos da miedo que esto pase, porque ya les pasó a los italianos y ya les pasó a los españoles. Están los médicos de todas las especialidades haciendo de neumólogos y de intensivistas y de médicos de emergencias, porque la epidemia desbordó sistemas de salud maduros y bien preparados. Esperemos que a nosotros no nos pase, porque nosotros tenemos la ventaja del tiempo de ver lo que pasó en otros lados para que a nosotros no nos pase. Tenemos que lavarnos las manos, quedarnos en casa, evitar el contacto cercano, no abrazar a nadie, no darle la mano a nadie, guardar los 2 metros de distancia y hacer caso, quedarse en casa, quedarse en casa. Los mensajes finales es que esto es una enfermedad mortal, más de lo que se pensó en un principio, que todos tenemos que cuidarnos, que tenemos que aplanar la curva para que nos alcancen el sistema de salud, que la crisis va a durar meses y las consecuencias sociales no las podemos medir en este momento, pero sobre todo que tengamos fe y esperanza, porque todos unidos lo vamos a lograr vencer esto, vamos a lograr aplacar la curva y siempre habrá un mañana mejor. Después de la tormenta viene la calma y nosotros vamos a salir adelante. Tengo fe en eso. Les repito, mi nombre es el doctor Pablo Navarro Castillo. Yo sé que la charla fue larga. Les agradezco su atención. Ahí están mis teléfonos para cualquier consulta. La página de la clínica es Clínica Digestiva Navarro. Ahí está el video que les he mencionado de aplanar la curva. También hay una clase de coronavirus en general, donde hablo otros aspectos, y quedo a sus órdenes. Por favor, compartan el video. Gracias al que llegó hasta este punto. Hágame cualquier duda. Yo estoy también pendiente de contestar cualquier comentario en el Facebook. Un cordial agradecimiento a todos. Me despido.